Bienvenidos a un nuevo episodio de Full de Haces. Estoy con mis colegas hasta 225, Inmaduro y un disidente. No dejen pasar la oportunidad de suscribirse a nuestro canal Proyecto Chile y también de compartir y darle like a esta publicación, ya que ese apoyo a nosotros nos ayuda a llegar cada vez a más gente. Hoy vamos con un tema interesante que nos trae Don Asta, que son los denominados por sus pares como parlamentarios marraqueta. ¿Quiénes son y cuáles son las implicancias de sus actos? Eso lo vamos a ver aquí ahora en Full de Haces. Este tema promete ser entretenido porque quiero saber sus opiniones acerca de los parlamentarios que votan cuestiones que no tienen ningún sentido, ¿ya? Por ejemplo, en la semana pasada nosotros vimos cómo es el asunto y todo el mundo vio el tema de la AFP, de poder retirar el 10%. Pero más allá de ese proyecto de ley en particular, ¿ya? Existen distintos tipos de diputados, ¿ya? En todos los tipos de partidos políticos. Entonces, por ejemplo, en la radio Duna, el periodista Nicolás Vergara le denominó a un cierto tipo de diputado como diputado marraqueta, ¿ya? ¿Por qué diputado marraqueta? Porque son los que vienen con el pan debajo del brazo, digamos así, po. Con ese ejemplo lo tildó. ¿A qué se refiere con los candidatos marraqueta o los parlamentarios marraqueta? Son los postulantes a la Cámara de Diputados o al Senado que no tienen ideología política, ¿ya? Y que solamente están ahí por ser populares. Pueden ser cantantes, deportistas, líderes religiosos, etc., ¿ya? Y se supone que los que de verdad saben son los que influyen en los candidatos marraqueta o los parlamentarios marraqueta para que ellos tomen las decisiones que los partidos políticos, por ejemplo, pretenden que sean, tanto a favor o en contra de distintos proyectos de ley. Entonces lo que pasó con el asunto del 10% de la AFP es que existió esta rebelión de los candidatos marraqueta, porque si uno hace el análisis de quienes votaron en este proyecto en específico, a favor, en la entrecomillada derecha, a favor de este proyecto, ¿quiénes son? Son gente ligada, por ejemplo, a la iglesia evangélica, deportistas, como Erika Olivera, por ejemplo, o el exfutbolista Pablo Prieto. O no sé, Sebastián Keitel igual. No, Sebastián Keitel no votó porque es de Bópoli, y Bópoli votó todo en contra de este proyecto. Pero también se puede decir que es un candidato marraqueta. Por ejemplo, actores también, por ejemplo, cuando estaba, Ramón Farías de diputado, también se puede decir que por su carisma. La Silvia Paola. Claro, la Silvia Paola, otro parlamentario marraqueta, ¿ya? Entonces es un asunto muy interesante de cómo la ideología de cada uno de los diputados ha ido mutando de tal forma de que finalmente no tienen ideología, sino simplemente un concurso de popularidad, y que hay una distancia, claro, como la nebulosa, una distancia, digamos, entre lo que debiese de ser o lo que representa quizá el partido político con lo que representa este diputado o senador en específico. Entonces yo quería saber más o menos su opinión acerca de cómo sería el perfil de un diputado que tendría que tener. Y lo otro es qué opinan también de lo que son los candidatos marraqueta o los parlamentarios marraqueta en específico, ¿eh? Bueno, yo en este tema de lo así como tú lo dices, los parlamentarios marraqueta o candidatos marraqueta en su momento, yo pienso que son apoyados también por partidos, no necesariamente que sean militantes o que pertenezcan a ese partido. Que por lo general se presentan como independientes, pero con el apoyo de un partido X, y obviamente eso después les pasa la cuenta en función de lo que tú comentas ahora. Don Disidente. Bueno, conociendo este tema de la política, cómo se fue volviendo cada vez más popular y no más como era antiguamente, la gente era muy preparada, los que se candidateaban ya sea a diputados, senadores. Ahora estamos viendo que el populismo se apoderó de la política chilena y estamos ahora sufriendo las consecuencias de eso. Creo que las personas que llegan ahí a hacer las leyes de nuestro país y a generar un bienestar para toda la población y para que todos salgamos adelante, debe tener un mínimo de exigencia. Que obviamente eso prácticamente ahora es muy difícil hacer eso porque no va a ocurrir, ¿ya? Porque estos candidatos marraquetas, como bien decía Asta, son la gente necesaria para tener esa masa crítica que necesitan los partidos políticos para impulsar sus agendas. No olvidemos los tontos útiles. Exacto, los tontos útiles. Entonces, la tendencia de la política es esa. Ahí vemos gente que nunca terminó sus estudios, gente que nunca ha trabajado, gente que no sabe lo que es producir, que no tienen ni idea de cómo somos nosotros los chilenos, sino que ellos viven en su burbuja
obviamente por la ideología del partido, pero aquí se reflejó la votación que hicieron del proyecto de ley de AFP, que al final fue mucha gente que no entiende ni siquiera cómo funciona la AFP, ni tampoco entienden cómo funciona el mercado. Entonces la ignorancia nos pasó la cuenta ahora, y esto es consecuencia del populismo en la política. Eso puedo opinar. También es clave señalar igual que la preparación tampoco pasa por el simple hecho de ir a la universidad y sacar una carrera ad hoc. Exacto. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de nuestro diputado de la zona aquí, el Verdugo Mirosevich, que tiene estudios en ciencias políticas, pero ha sido un parlamentario nefasto desde mi punto de vista. O sea, no ha aportado nada en claro, solamente a la deconstrucción que ellos siempre llaman. No sé si don Inmaduro tiene alguna opinión al respecto de este tema. Yo pienso que este es un hilo más en la degradación política que hemos estado experimentando durante los últimos, 10, 20 años, quizás más, no lo sé. Pero es otro escalón más en esta degradación, porque acá lo que prima es el principio o el sesgo de autoridad. Yo soy cantante y por eso sé de esto. Yo soy actor y por eso sé de violencia de género, por ejemplo. Yo soy esto y por eso sé de economía. Cosas que no. Y lamentablemente la gente cae mucho en eso, y yo creo que es un fenómeno que se está expandiendo no solamente acá en Chile, está ocurriendo en todos lados. Hay en algunos países hasta artistas que han llegado a la presidencia. Ahora mismo, a modo de anécdota, sé que no tiene que ver directamente con esto, pero por ejemplo tenemos el caso de Kanye West en Estados Unidos, que se iba a lanzar claro, a la carrera presidencial. Entonces yo no sé si esto, tengo el recuerdo de cuando yo era chico, el primer presidente actor que recuerdo fue Ronald Reagan, po. Y el primer parlamentario así farandulesco fue la Chicholina. No sé, a lo mejor hubieron otros por ahí. Estoy hablando de la época cuando yo era niño. O sea, después obviamente han venido toneladas y toneladas de claro, ejemplos, pero continúa. Ahora la evidencia lo que nos dice es que eso no ha sido positivo para la política. No. Lo cual no quiere decir que sea un precedente. O sea, ¿a qué voy yo con esto? Que una persona, por ser actor o ser artista o deportista, digamos, no corresponde, o deportista, no estoy diciendo que por ser eso no pueda ser político o un buen político, sino que o un buen político. Claro. Pero sí la evidencia nos ha aportado que les falta expertise, que realmente no saben para dónde va la micro, en buen chileno. Y yo pienso que eso ocurre también por el tema del populismo. O sea, la gente se deja llevar por la opinión de estos dichos así intelectualoides, que realmente no tienen una idea clara ni la experiencia como para poder ni siquiera tomar un rumbo político, que eso es lo que estamos viendo, que ni siquiera tienen un rumbo político. Claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos mirar al mirar hacia atrás, ¿cierto? Con respecto a los candidatos de este marraquetero, los candidatos marraqueteros, claro. Tenemos, por ejemplo, el caso de doña Beatriz Sánchez, que también claro, yo creo que entra en esta categoría, porque es una candidata que vimos que daba la hora con diversos temas. Yo diría que en casi todos los temas, por no decir todo, siendo periodista, que no es algo menor. O sea, es que el periodismo va a depender de cómo tú lo desarrolles. Igual ella en algún momento se daba a notar que era una persona que conocía mucho, pero también uno se prepara media hora antes de dar un discurso y lo puedes dar perfectamente bien, así que eso no es problema. Pero cuando tú vas al hueso, digamos, al debate, a la real discusión de tus ideas de fondo, te das cuenta que en realidad no existen. Que es simplemente hay un vacío. Hay una maqueta ahí que no tiene sustento. Yo creo que también por ahí hay que tener ojo con ese tema. Sí. Yo lo que quería agregar, sí, lo que pasa es que es un debate interesante el tema del candidato Marraqueta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del periodista Nicolás Vergara, al que le acuñé le copié el término de la rebelión
de los candidatos marraqueta, él señala de que La marraqueta sería la popularidad claro, que vienen estos con tienen, el, ¿no? ¿cómo se dice? Con Con la popularidad, digamos. Es como Como cuando el una dicho persona nace, antiguo la ese marraqueta. que viene con la marraqueta debajo del brazo. claro, viene con la marraqueta de brazo. O sea, lo que pasa es que estos tipos de candidatos son los que traen los votos, po. O sea, Claro. no sé si se entiende el punto, po. O Sí, sea, pues, sí se entiende, por la popularidad se supone que ya vienen con, ya la tienen. con una base, digamos, de seguidores que son posibles votos Claro. en el fondo. claro, entonces la rebelión Exacto. viene porque ahora estos candidatos, digamos así, o parlamentarios, sus ideas, como no tienen nada que ver con el partido en los cuales lo eligió, simplemente siguen la encuesta o la popularidad de las supuestas medidas que son concuyadas, según ellos, buenas para nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Antes lo que pasaba es que ellos eran influidos por los partidos políticos, Claro. por el líder del partido político determinado, le Hacían hacían caso en caso. todo, eran como una suerte de rebaño. Entonces, como una rebelión en el sentido de que ahora ya no le hacen caso al que sabe de verdad. Como lo que vendría siendo, como lo que vendría siendo Florcita Claro, Motúa, ellos por se ejemplo. siguen, o sea, siguen su propia agenda o tienen sus propios costos. Entonces, en lo que yo discrepo con el caso de este periodista Vergara es que él lo tilda de antidemocrático, esto de, por ejemplo, que en el tema de la selección de los candidatos ellos no tengan su propia opinión, digamos así, o que no puedan, o que se sientan como una suerte de rebaño. Y eso, la palabra no es que sea ni antidemocrático ni muchísimo menos, tiene que ver con, no, ni muchísimo menos, tiene que ver con asuntos de la República, ¿ya? Estos candidatos tendrían que saber qué es lo que más y mejor hace las medidas que toman para nuestra república de Chile. Entonces es lo típico que pasa con muchas personas que le dan a la democracia características que no las tiene de verdad, po. Si la institución no es la democracia, la institución es la República de Chile, y por eso que muchos de estos candidatos en un asunto... La institución es un Claro, producto de la institución democracia. no es la democracia, po. Entonces a lo que voy yo es que estas personas tienen una probabilidad más alta de seguir a la masa, ¿ya? Como ustedes señalaron, obviamente que no necesariamente un actor tiene que ser mal parlamentario, pero la probabilidad Claro. de que un actor sea mal parlamentario, bajo mi punto de vista, es más alta. Es más alta. Mm. ¿Ya? Y eso es por la Claro, evidencia, es por la evidencia empírica, pudiésemos decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Claro. Lo que pasa es que Claro. ojalá la gente empiece a votar por candidatos que sean más preparados, y no necesariamente porque sean simpáticos o porque tengan buena imagen o porque hablen bien, Porque sean sino bonitos. ni porque sean bonitos ni muchísimo menos, Claro. o porque hayan sido buenos cantantes, buenos músicos, Ni porque tengan canal de Claro. YouTube tampoco. claro, tiene que ser por las cosas que ellos pudiesen llegar a hacer en el Congreso o en el Parlamento. O sea, que sean capaces de hacer buenas leyes en este caso. Y de fiscalizar también bien a los distintos poderes del Estado también. Que esa es la labor básica de la Cámara de Diputados en este caso. Y del Senado. En caso de hacer bien la ley y otro tipo de nombramientos de personas ad hoc, ¿ya? Entonces, ese era el tema más o menos que como quería tratarlo. En el asunto de qué le parecía a usted este asunto del candidato que tiene la marraqueta debajo del brazo. Porque tienen los votos. Ellos son los que tienen los votos. Ese es el punto. Interesante concepto, aunque yo ahí discrepo con lo que dice Inmaduro con respecto a los de YouTube, porque yo diría más bien que ellos creen que vienen con la marraqueta, pero traen una lluvia apenas, po, y que mama, decía. Sí, pues eso se tiene que demostrar empíricamente. Vamos a ver si es así o no. Exactamente. Todavía es noticia en desarrollo lo que señala ahí Maduro. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.